Buenas tardes, días, noches o la hora que sea en la que estáis escuchando y o viendo esto, como siempre. Esta es una nueva entrega de Arabora, pero un poco especial. En esta ocasión el podcast de Podem Valencia, que eso es Arabora, va a ofreceros la grabación de un acto público que tuvo lugar el pasado 28 de marzo en la sede de Podem, en La Morada, en la calle Constitución, que llevaba el título de Batalla Cultural, Redes Sociales y Medios de Comunicación. Intervinieron Pilar Lima, la candidata de Podem Valencia a la alcaldía, y el activista de redes, escorado a la izquierda y muy próximo a Podemos, Rubén Hood, que es muy famoso y muy seguido en las redes. Nos parece interesante además ofrecer esta intervención porque se hablaba de los medios de comunicación, de los nuevos espacios de comunicativos, sobre todo las redes sociales, y cómo hay que disputar o cómo se puede disputar o se podría disputar esos espacios comunicativos a la derecha, porque es ahí, en esos espacios, donde está jugando realmente la gran batalla, la gran guerra cultural en la que todos estamos y todas estamos metidas y metidos, nos guste o no nos guste. En cualquier caso, nos parece la mar de interesante esta intervención de Rubén Hood, este acto que tuvo lugar en La Morada el pasado 26 de marzo, y es por eso por lo que queremos compartirlo con vosotras y con vosotros en este martes de Pascua un poco raro y en estas fechas un poco raras de fiesta. Que lo disfrutéis o lo padezcáis, según os pille. Y sobre todo, que seáis muy felices mientras escucháis esto, porque a lo mejor nos da claves para continuar en la lucha de una forma apropiada. Hola a todos. Madre mía, este es un acto que me apetecía muchísimo, porque ha venido Rubén Hood, su signo es el de mosquetero, este es su signo, porque cuando lo conocí y lo vi con ese bigote me parecía un mosquetero, entonces me puse este signo. Y luego también pensamos en poner este signo de la flecha, y a veces no digo Rubén, digo Robin Hood, me dio muchísimo, pero bueno, para que sepa su signo, este es su signo, como a él le ha gustado más, pues al final lo hemos elegido. Y lo primero, Rubén, muchísimas gracias por venir, es un honor tener aquí un activista de redes sociales, bueno, un influencer, tenerlo aquí en la sede, la verdad es que es un honor, una persona capaz de dar la cara ante miles y miles de personas para contar tus ideas. Y para mí, la verdad, me pareces una persona muy valiente. Cualquier persona que dice la verdad, me parece una persona valiente. Como este proyecto político que represento, a Podem, tiene su propio carácter, una forma de hacer política propia, y es decir la verdad. Somos capaces de enfrentarnos a los poderosos y de decir las verdades, como hemos hecho con el señor Roig, como hemos hecho con el señor Galán, el dueño de Iberdrola, y lo hemos hecho con los bancos también. Y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, defendiendo a la gente humilde. Lo segundo que quería decir, Rubén, bueno, tú sabes, quería saber, yo descubrí Twitter gracias al 15M. Fue una forma de informarme. Abrí la cuenta en mayo de 2011 y desde entonces pues me he ido informando. Ese momento fue una forma de informarme, porque los medios de comunicación no me contaban la verdad, entonces me informaban en Twitter. Y fue una especie de transformación. Hay dos ventajas, de las redes sociales. En primer lugar, es una plataforma de difusión de ideas, pero luego hay una parte negativa, que son todos los discursos fascistas, todos los bulos,
que se dan en las redes sociales. Además, también pienso que los medios de comunicación hegemónicos, ya sabéis, aquí hablamos de las provincias, del Levante, cuentan lo que quieren contar y lo que quieren los señores de arriba. Las redes sociales nos dan una oportunidad a, por ejemplo, a nuestro proyecto político para comunicarlo, ya que los medios hegemónicos no lo cuentan. Entonces es una forma también pues, de poder ayudarnos. Y me alegro muchísimo de poder crear un medio de comunicación nuevo, que bueno, tenemos la red, y es una oportunidad para informarnos. No es que sea afina a nuestras ideas, puede que haya ideas que no sean afines, pero bueno, son coherentes, ¿no? Sin hacer daño, sin mentiras. Falta eso, falta que eso avance un poco más y a ver cómo va en el futuro. Vale, no me quiero enrollar mucho porque aquí el protagonista eres tú, Rubén, el señor Rubén, es el protagonista hoy. Y bueno, este espacio la verdad es que te lo dejamos para que comentes lo que tú quieras y bueno, me he dado cuenta, Rubén, que has escrito un libro, El hormiguero, Revolución bajo tierra, que yo no lo sabía. No me habías dicho nada, te lo tenías muy calladito, ¿eh? Y bueno, ahora me estoy empezando a dar cuenta y a descubrirte, Rubén. Así que muchísimas gracias por venir, Rubén. Hola. Bueno, muchas gracias, Pilar, por la invitación, a todo el equipo también. Sí, de hecho, me arrepentí del nombre del libro, El hormiguero. Me terminé arrepintiendo, pero bueno, sí, fue una evolución que tuve después de lo que bien has dicho del 15M. Una pregunta que yo hago constantemente cuando conozco a alguien en política es preguntar por cómo te politizas. O sea, si entras en un partido político, entras en un sindicato o entras en un movimiento social porque te viene de casa, o sea, tu familia te ha influenciado, te han influenciado tus amigos, o sea, ¿qué realidad es la que rodea a la persona? Porque yo creo que es la pregunta que nos persigue a toda la gente que creo que estamos aquí, ¿no? El cómo conseguimos influir o influenciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor para que entren dentro de este proyecto o que entren en ideas al menos progresistas, ¿no? Y por eso yo ahora estoy en Podemos, porque creo que para mí, en mi caso personal, fue un proyecto que yo, con 20 años, ojo, no había estado en política, nunca me había interesado por la política, y fue a raíz del 15M y después de Podemos, que estaba en Londres, que llegan estas ideas. Yo vengo de Sevilla, fui jornalero durante 2 años y medio. Esta historia no me gusta contarla, pero siempre me animan mis compañeros a que la cuente, porque creo que la gente tiene que entender cuál es la realidad que se vive en Andalucía, ¿no? Yo he llegado a tener pues, jornadas de trabajo de 16 horas, comer una vez al día, imaginaos un camión de naranjas, ¿no? Un camión para llenarlo se necesitan al menos unas 22 personas, a ojo. Pues, ¿qué nos hacían a nosotros? Que nos recortaban la cuadrilla y en vez de que fuéramos 22 personas, éramos 14, ¿no? Prácticamente la mitad. ¿Qué es lo que hacían? Que apretaban a esas 14 personas y el resto de jornales, el resto de salarios se lo metían en el bolsillo, ¿no? Bueno, este tipo de cosas se viven en Andalucía a día de hoy, ¿eh? En Europa, en España, en la cuarta economía del euro, esto está pasando a día de hoy, ¿no? Y también recuerdo con mucha tristeza el hecho de que ahí no estaban ni fuerzas políticas, no estaban los sindicatos, no estaban los partidos políticos, y ahí hay una rabia tremenda que se podía capitalizar, ¿no? Pero yo recuerdo que en mi vida, yo con 20, 22 años, no hablaba de política hasta que llega el 15M y llega Podemos, ¿no? Después de lo del campo, en el año 2015, voy a Londres, porque mi intención no era seguir el campo ni estar en condiciones de semiesclavitud. Tuve la oportunidad de viajar a Londres
Y ahí me encuentro, bueno, una historia, no tanto de semi-esclavitud, pero sí de explotación y de precariedad, ¿no? Que, pues eso, jornadas también muy intensas, bajo salario, bueno, lo que la mayoría de chavales que fueron a Londres han vivido. Fue ahí cuando ya empiezo a politizarme y fue donde Podemos, en el año 2014 nace y en 2015 fue cuando llega a Londres. Teníais que ver la gente, cómo nos reuníamos en Londres para hablar de esto, ¿no? De política. Por primera vez gente de mi generación y gente de mi entorno hablaba de política. Por eso yo me preguntaba, una vez que me politizo y una vez que llego a estas ideas, digo, coño, ¿cómo no he llegado yo antes a estas ideas? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué? O sea, la rabia estaba ahí, ¿no? Había que capitalizarla. Había muchos jornaleros, mucha gente que estaba en precariedad. ¿Por qué una idea que es tan razonable como la de querer transformar las cosas, como la de que todo el mundo tenga un techo digno, que todo el mundo tenga unas condiciones de vida dignas, no llegaba? Y ahí me di cuenta de que esto era más complejo de lo que yo creía, ¿no? Por varios puntos. La educación. O sea, una educación que, aunque esto es una cosa que, aunque sea pública, está dentro de un marco económico muy concreto. O sea, a nosotros no se nos enseña a tener un pensamiento reflexivo o a tener un pensamiento de transformación o un pensamiento que desafíe el status quo. A los chavales se nos enseña a que se nos tiene que tirar al mercado laboral. O sea, el fin del estudiante no es que sea una persona feliz, una persona reflexiva, es que tenga un puesto de trabajo. O sea, no se cuestiona el mundo que hay fuera, ¿no? Ese es uno de los pilares que creo yo que crean nuestro marco de pensamiento. Y otro importante, aparte de la cultura en general capitalista, ¿no? De compra y venta, de oferta y demanda, de mercancía, entran los medios de comunicación. Yo creo que esto es importante. Y ahí le había dicho, bueno, le había dicho a Carlos antes que descargara un marco, ¿no? Vacío. Y aquí es donde hemos dicho educación, cultura, trabajo asalariado, la cultura del trabajo. Pero como hoy vamos a hablar de medios de comunicación, quería que viese ese marco, ¿no? Porque al final de esto se trata, del control del relato. La parte blanca, o sea, el centro del cuadro, es la opinión pública. ¿Y qué es la opinión pública? Hubo un programa muy bueno, La Base, Manu Levin le explicaba muy bien esto de la opinión pública, que lo definía realmente como lo que se puede decir en público, ¿no? Eso es realmente lo que está tolerado en lo público, en lo común. Yo no puedo decir, te voy a matar a ti, porque, tía, esto no está aceptado, ¿no? Desde lo público. No entra dentro de ese marco, queda fuera del marco. Pero si empezamos a meter discursos racistas, discursos LGTBI-fóbicos, discursos de ese estilo, discursos reaccionarios, el marco del debate empieza a permitir que esa opinión pública acepte ciertos discursos. De ahí lo de batalla cultural, porque hay una parte que quiere tirar del marco hacia la reacción y hay otra parte del relato, del marco, que quiere girar hacia la transformación. Y es por eso por lo que ciertos discursos hay que pelearlos. Y es por eso por lo que yo entro aquí, ¿no? Porque entendía que había una parte, el 15M y después Podemos a nivel institucional, que estaba peleando por girar el marco hacia un momento favorable, donde en la opinión pública se tratasen ciertas cosas, se dijesen ciertas verdades, ¿no? Como que el feminismo era una realidad, como que la vivienda pública es un derecho y como que el bipartidismo se había roto, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen hace poco de participar en proyectos como en Canal Red, no lo dudo, porque veo que hay un machaque constante contra la izquierda de ese marco. Un ejemplo, el Ferrer Gate no es otra cosa que un golpe a ese marco, ¿no? De hecho, él mismo lo dice en los audios. ¿No recordáis cuando él dice aquello de cuando nosotros le damos, no es lo mismo que le dé la razón o que le dé un medio de derecha? ¿Por qué? Porque en esa opinión pública que acepta a Podemos y que sigue a la sexta y que sigue al rojo vivo,
es un golpe tremendo, porque había confianza en ese programa, había confianza en Ferreras y se veía como un medio progresista. Cuando Ferreras suelta aquello, día sí y día también, claro, eso hace daño a Podemos. ¿Por qué? Porque han conseguido girar el marco hacia la derecha. Y nosotros estamos ahí, en el otro lado, resistiendo como podemos. Y ahora yo creo que hay una segunda ofensiva, ¿no? Intentar ganarnos, aparte de la izquierda, a la izquierda del PSOE, ¿no? Para intentar rematar, para intentar que ese marco gire todavía más a la derecha. Y yo creo que por eso estoy con gente como Pilar, valiente, y proyectos como este, aunque yo, ya os digo, yo no milito en Podemos, soy independiente, pero entiendo quiénes son mis aliados en esta pelea por el relato. Es importante al rojo vivo, a ver cómo explicamos esto. Por ejemplo, mi madre no estaba politizada, y hay mucha gente que no está politizada. Y gracias al 15M hay mucha gente que ha empezado a politizarse. Entonces, y con Podemos aún más, hay gente que nunca ha votado, gente que no ha querido meterse, que no tenía interés, pues como yo, que decía, nunca me ha traído un grupo político. Y gracias a Podemos, pues dije, va, nunca me meto en política. Es mejor cambiar las cosas desde nuestra parte, desde quienes lo sufrimos, por parte de la gente vulnerable. Hablando de los medios de comunicación y volviendo al tema, hubo una época en la que mi madre empezó a ver al Rojo Vivo, y yo también lo veía, y pensaba que era de izquierdas. ¿Qué voy a pensar, no? Pues de izquierdas, claro, en aquella época lo pensaba. Y salía Pablo, salían otros compañeros. Entonces, claro, empecé a darme cuenta bueno, ahí empecé a conocer a Pablo y fue gracias a la tele, que tenían presencia en este tipo de programas. Y empezó a gustarme, pues, el tema del discurso y demás. Pero luego fue cambiando y, bueno, con lo de los audios y demás, todo mi imaginario se me vino abajo. No me lo esperaba. Entonces, Rubén, pregunto, ¿los medios de comunicación, hay medios de comunicación que sean de izquierda realmente? ¿Hay alguno? No sé, por ejemplo, el intermedio por la noche con Wyoming. No sé, ¿hay alguno que sea de izquierdas? Y bueno, yo solo digo a mi madre, por favor, mamá, no veas al Rojo Vivo. Ella no lo ve, pero bueno, es un tipo de intoxicación ver este tipo de programas. Sí, a ver, yo entiendo con izquierda pues un posicionamiento de transformación, de cambio del status quo. No entiendo PSOE. PSOE para mí es status quo, por lo tanto no lo sitúa a la izquierda. Sí, Wyoming es una excepción dentro de lo que se nos muestra, pero tampoco es revulsivo, ni revolucionario, ni, bueno, hace humor político dentro de un marco muy concreto, pero ya está, para de contar. O sea, es lo que decía, al final los medios de comunicación tienen o bien que entrar dentro de ese marco o bien girarlo a la derecha. El ejemplo, fijaos que Jesús Cintora, aunque no fuera para nada un sospechoso de ser revolucionario, hacía periodismo crítico. Y a Jesús Cintora se le quita del medio por hacer periodismo crítico, por mencionar, por meterle los dedos al bipartidismo. Ese fue el principal problema de Jesús Cintora. Aunque no fuera de Podemos, aunque tenga sus ideas políticas y él nunca las quisiese mencionar, él metía los dedos donde no había que meterlos, que era mencionar la corrupción de la monarquía, la corrupción de Juan Carlos I, etc. Y por eso lo quitan del medio. Y eso es un movimiento que Ferreras está detrás. Ferreras, Florentino, los equipos directivos, porque al final los que gobiernan son los que mandan, o sea, los que ponen el dinero. Aquí, Mediaset, BlackRock, Invesco, Silvio Berlusconi, A3 Media igual, Invesco, BlackRock, JP Morgan, Familia Lara. Hoy mismo, las noticias que hemos... fijaos la noticia esta, dice: la productora de Ana Rosa Quintana ha recibido 11 millones de euros de la Comunidad de Madrid. A cambio, la presentadora ha entrevistado 15 veces a Isabel Díaz Ayuso. O sea, democracia plena, voto libre y periodismo de calidad. Eso es lo que tenemos y es eso. Pero al final giran todos dentro de un mismo objetivo.
seguir dentro del bipartidismo y seguir dentro de ciertas ideas. Que el poder económico, que es al final el que está detrás, los demás son manijeros que llevamos en Andalucía, los que intentan proteger a esto, para que todo esto no cambie. Pero en la televisión tradicional no hay ninguna televisión que plantee la transformación, porque la televisión son los que están ostentadas por el statu quo, por los que dominan. Entonces, por eso de ahí yo creo que la idea de crear Canal Red sí que es revolucionaria, un contraataque, porque es necesario, porque al final si no creamos un marco diferente, un relato diferente, no somos capaces de influir en la opinión pública, no vamos a conseguir nada en las instituciones. Y yo creo que eso lo hemos visto. En las últimas elecciones, sí, Podemos llegó, 70 diputados, etc. ¿Qué pasó después? Que pasó por la maquinaria mediática y poco a poco nos han ido dando muchísimos golpes. Eso es lo que ha pasado. Y claro, por eso la idea de Canal Red y la importancia de Canal Red y la importancia de tener un contenido mediático alternativo, porque sin eso no vamos a poder llegar a las instituciones, porque no vamos a llegar a la opinión pública. Necesitamos poder mediático a la izquierda de ese marco para que no lo arrastre más a la derecha. A ver, igual voy a decir una barbaridad o no es una barbaridad. Los medios de comunicación son corruptores. Los medios de comunicación son corruptores y influyen en la democracia muchísimo. Hablamos de experiencias, por ejemplo, de Podemos en las elecciones de 2015, del 20 de diciembre de 2015. Teníamos casi 70 diputados, eran muchos, y a partir de ahí empezaron a atacar a la figura de Pablo Iglesias, a empezar con los bulos, empezaron a salir, hasta incluso en junio, el 26 de junio de 2026, otra vez se repitieron las elecciones. Y fue cuando estalló Pedro Sánchez, que iba a haber un gobierno de coalición y, el gobierno de coalición de ahora ya tendría que haber sido en 2015, ahí debía haber empezado. Pero los medios de comunicación empezaron a intoxicar y mucha gente caía en dicha intoxicación. Y ahora la gente, no sé, por ejemplo, ve la tele que se le llama la caja tonta y la capacidad de influencia de, no sé, la soberanía popular, de la democracia, para mí me parece muy grave, porque luego la consecuencia es que, puede gobernar Rajoy, políticas que afectan a los servicios sociales. Me acuerdo en la época que yo estaba en el Senado, me acuerdo mucho de esa época. Yo vivía con el artículo del 155 y he vivido también cómo han vaciado los presupuestos de dependencia, de atención a la dependencia, que estaba vacío ese presupuesto. No sé, entonces al final eso ha afectado a la vida del día a día de la ciudadanía. Y esas verdades, realmente lo que pasó con los medios de comunicación es que influyeron en la democracia, porque la consecuencia es que han tocado nuestros derechos. Y pues a la gente no le llega bien. No le llega porque no lo cuentan. Pero creo que eso la gente debería saberlo, deberíamos saberlo todas y todos. Entonces tengo esperanza en la juventud, que creo, yo no tengo ningún estudio todavía, ¿no? Pero yo creo que no ven tanto la tele, siguen más las redes sociales y tienen una forma diferente, entonces yo tengo esta esperanza. Pero la sensación es un poco como de impunidad, ¿no?, ante esta situación. Pero me parece muy grave, muy grave. No es como, no pasa nada, no, y continúa todo. No, esto me crea mucha indignación y es muy difícil, es complicado, sobre todo en el ámbito institucional. Cuando estás dentro, a la gente parece que le da igual. O, por ejemplo, el acoso en las casas, compañeros, por ejemplo, ahí se aserra el acoso que sufrimos. Entonces, no sé cómo denunciar esto o crear una ley de medios de comunicación, no sé qué propuesta, alguna salida a esta situación, porque parece que va a más el discurso reaccionario, está influyendo y afecta a los derechos y está dentro de las instituciones. Y ya, por ejemplo, han secuestrado el Consejo General Judicial, también en el Parlamento también el discurso está decayendo y parece que estamos llegando al barro, hasta incluso con insultos.
Entonces, al final, esta decadencia me preocupa. ¿A dónde vamos con esto? Yo la verdad es que no tengo una respuesta. Por eso creo que tu papel, vuestro papel, Rubén, es muy importante, muy, muy importante. Ser protagonistas en los medios de comunicación y comunicar. Y creo que llegáis bastante, bastante a la gente. Ojalá Ibai Llanos, ojalá también se implicara en política. Ojalá se implicara más, porque tiene un papel de influencia importantísimo. Y yo me parece que es una buena persona, creo que es una buena persona. Nosotros hace poco tuvimos como una reunión, varias compañeras de redes y demás, y se comentó precisamente esto de Ibai. Y realmente lo consideramos más útil fuera de nuestro círculo, porque el hecho de que él se decantara por una posición política le haría perder popularidad. Entonces, cuando él de vez en cuando suelta el tema de los impuestos, nosotros compartimos y él deja claro a sus seguidores cuál es la posición que no deben seguir dentro de su comunidad, ¿no? Con respecto a qué hacer, pues sí, una ley de medios a nivel público también, que se desarrollase, pero a nivel público con control público, no que lo controle PP y PSOE, ¿no? Que después te echan a la cintura y al final estamos en las mismas, sí, con financiación pública, pero sin control público. Entonces sí, medios, pero bajo control público. Yo creo que lo mejor que nos ha podido pasar ahora es la creación de Canal Red. Yo creo que han entendido bien que la batalla va por ahí, que institución y poder mediático tienen que ir de la mano, y yo saco, bueno, un poco el concepto de guerrilla mediática. Estamos en una situación de resistencia. Es que es lo que estamos, es la situación en la que estamos, una situación de resistencia. Ellos tienen los bloques mediáticos, tienen el poder económico, y nosotros pues nos organizamos como podemos, desde una trinchera, desde un canal de YouTube, e incluso dentro de estas redes también hay una toxicidad tremenda, porque siguen siendo empresas privadas, siguen siendo Elon Musk, ¿no? El dueño de Twitter, o sea que incluso esto lo tenemos en contra, y tenemos que lidiar con todo esto. O sea, el tema de los algoritmos. Las redes sociales te empujan al conflicto y te empujan a entrar en esa dinámica de choque constante, porque entiende que hay más reproducciones, porque entiende que hay más pasta, porque entiende que... Yo eso lo sé, yo cuando hago contenido, a mí me gustaría hablar de filosofía política, me gustaría hablar de Murray Bookchin, pero a eso a quién coño le interesa. Solo a mí, ¿no? O sea, tiene que ser muy bueno para que ese contenido llegue a más gente, ¿no? Entonces yo entiendo que hay que ir de tú a tú contra Ana Rosa, contra Ferrera, dar nombres, decir que Juan Roche es un capitalista despiadado, decir que Ana Rosa Quintana mintió aquel día con el tema de la residencia. ¿Recordáis aquel día? O sea, eso es como lo que tú dices, una impunidad tremenda, ¿no? O sea, Pablo Iglesias era el que controlaba la residencia de ancianos, y ya está, y de que están hechos. Eduardo Inda, o sea, sigue en cuántas tertulias, o sea, y en cualquiera. O sea, Susana Griso hablando de ocupación en Antena 3, diciendo que el problema es la ocupación. O sea, yo hasta mi gente más cercana, con ideas progresistas, gente que vota a Podemos, diciéndome, pues, hombre, es que esto de la vivienda... Y claro, ahí te das cuenta que ellos están otra vez girando el marco hacia su lado y nosotros estamos siempre como en una posición de resistencia, y claro, llega un punto en el que te pueden fallar un poco las fuerzas, cansarte. Entonces cuando ha llegado esto de Canal Red hemos dicho, guau, por lo menos un poco de contraataque, un poco de plantarles cara, ¿no? No van a ser solo ellos los que creen contenido, y de hecho por eso lo atacan tanto. O sea, la gente que está en favor de todo esto en redes lo llaman el ejército norcoreano de Pablo Iglesias. O sea, hemos llegado hasta este absurdo, ¿no? El ejército norcoreano de Pablo Iglesias. Y hay gente de la burguesía, progresista, de izquierda, que es cómplice con todo esto, ¿no? Prefieren mantener el sillón y se venden por ciertos valores antes que decir, coño, es que es verdad, es que están machacando a esta gente, es que lo están dejando. Irene Montero, la ley del solo sí es sí.
cómo la han machacado. Yo no sé, el aguante que tiene Irene, yo no sé cómo lo consigue. O sea, la dejan sola en el Parlamento, la atacan en medios de comunicación tradicionales, en los no tradicionales, con noticias falsas, con fake news, con que si ahora la niñera, que si... Ahí sí. Yo por eso cuando me dice, ¿quieres participar en el Canal Red? Yo, aunque tengamos alguna que otra diferencia ideológica, yo salté de una trinchera a otra y dije, aquí estoy, porque entiendo que si están atacándole es porque son peligrosos. En el momento que tú sales en el rojo vivo y parece que todo está bien, yo lo noto como una farsa, ¿no? Hola, después de todo lo que ha pasado, después de todos los audios, después de todo lo que se ha visto, después de cómo han manipulado, tú te presentas ahí en la televisión como si nada pasase y te da igual tu compañero, tu aliado y entiendes la política como con esa falta de lealtad que yo veo, ¿no? Y dije, en este proyecto hay que estar y hay que dar la cara con esta gente porque es que los han estado machacando desde el inicio. Y como yo, pues otros compañeros, por eso la necesidad de crear este poder mediático y a ver hasta dónde llegamos. Centrándonos en ti, bueno, quiero conocerte, Rubén. Entonces, hace unos años, en la época de Senado, desde 2015 a 2019, hablamos de la democratización de la televisión española, de la configuración del Consejo, de un presidente, bueno, que se eligiera de forma neutra y demás, y ha costado muchísimo la elección de este presidente. Entonces quería añadir un matiz, la importancia de la correlación de fuerzas. Somos gente muy exigente y a mí me gusta, yo soy la primera, soy muy exigente. Pero necesitamos una correlación de fuerzas importante, ¿no? Para poder estar en las instituciones y empujar. Porque si no hacemos política nosotros, lo van a hacer otros, ya lo hemos visto. Entonces, centrándome en ti, Rubén, te quiero hacer una pregunta. Cuando empezaste en YouTube, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esta idea de empezar en YouTube? Un día me levanto y digo, estoy hasta los cojones, voy a comunicar, o ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poco. Y si queréis hacerle preguntas a Rubén, sentíos libres, hacerle preguntas. Pues bueno, esto surge en lo que os venía diciendo antes. Cuando estuve en Londres, yo trabajaba en cocina en una empresa que se llama Pret a Manger. Y bueno, yo curraba en cocina y bueno, ya cansado un poco de la explotación y viendo que allí había una oferta de trabajo un poquito más amplia, pues ya me podía permitir el lujo de plantar cara y eso fue lo que hice. Empecé a decir que yo a las 2 me voy, que yo a mis horas, o sea, todo en regla. Y como me iba bien, me respetaban, mi jefe a mí no me decía nada, pues no contento con eso empiezo a convencer a mis compañeros. Y claro, ya se empieza a liar un poco en la cocina y me echan, ¿no? Ya me echan de allí, dice este tío es un pesado y me cambian, no me echan de la empresa, me cambian a otra más pequeña, pero empiezo a hacer lo mismo, ¿no? Ya entro en esa dinámica de esto me gusta, esto funciona, yo creo que esto del reto me gustaba. Pero había allí un compañero que sí que estaba, yo en ese momento todavía no estaba politizado, no había entrado en temas políticos, y allí había un compañero que siempre se reía, ¿no? Cada vez que yo me enfadaba y me encaraba con la encargada, se reía, en una, cuando salimos, me dice, tío, te van a echar de verdad un día, ¿por qué no te vienes conmigo al Partido Laborista, allí en Londres? Y me enseña su tarjeta del Partido Laborista, no sé qué, y digo, bueno, ahí fue cuando yo empiezo a tratar temas políticos, teorías políticas, comunismo, socialismo, todo esto. Y este compañero, que a día de hoy es amigo mío, por cierto, católico, era un libro abierto. O sea, era un libro abierto porque me explicaba todo lo que era el comunismo, la Unión Soviética, y decía, no, yo quiero más, yo no me conformo, ya, pero es que lo que tú quieres se había propuesto ya en la Unión Soviética, ¿no? Yo como que quería ir mucho más allá. Entonces, por mi cuenta, yo empiezo a ser autodidacta en casa. Yo nunca había estudiado en mi vida y de repente me veo que me empiezo a leer un libro detrás de otro a un nivel enfermizo de teoría, de que quería entender cómo solucionar el problema.
Y en una, en las redes, empiezo a encontrar formatos como los de Spanish Revolution, que yo creo que muchos lo conocéis. Y ahí empiezo como a tontear, ¿no?, con la creación de contenido y demás. Y propongo dos cosas. La primera, una malísima. Empiezo a hacer un contenido en inglés con unos monos, una cosa de la que me avergüenza incluso, que no funcionó obviamente. Fue un fracaso total. Y después, Spanish Revolution trataba mucho de actualidad, venía del 15M, pero a mí me gustaba más la filosofía política. Entonces yo empiezo a fragarme muchísimas charlas, entre otros de Julián Guita, me las tragaba todas. Entonces yo lo que hacía es que recortaba las mejores partes, las subtitulaba y empezaba a funcionar. Veía que ciertas charlas sí que funcionaban, hasta que nunca decido ponerme yo. Salgo yo en uno de los vídeos, me encapucho, salgo en la oscuridad y por arte de magia se hace viral, llega como 6 o 7 millones de visualizaciones. Mi compañera y yo saltando somos famosos, ¿no? Y fue como un... Sí. Y a raíz de ahí, ese ha sido el vídeo que más viral he tenido, ¿eh? El segundo o el tercero que hice, no he llegado mucho más a esa cifra. Y a raíz de ahí, pues entendía que la comunidad, todavía no entendía bien el hecho de la comunicación era tan importante como a día de hoy, ¿no?, el hecho de cómo influye en la opinión pública, pero desde que empieza ahí no hay mucho atrás. Eso fue en el 2017, 18 por ahí. Yo te conocí gracias a Twitter. Gracias a Twitter empecé a conocerte y dije, uy, me gusta. Y fue casualidad que sea un regalo que estés hoy aquí. Es un regalo, Rubén. Y te quería hacer una pregunta, Rubén. Ahora, no sé, que está aquí toda esta gente, ¿qué consejo les das para continuar con esta batalla cultural de forma colectiva? ¿Qué podía aportar cada uno? No sé, ¿cuál es tu consejo para estas personas que están aquí hoy? Pues bueno, que cada uno aporte en la medida de las posibilidades lo que pueda, ¿no? El hecho de colaborar en un partido a nivel presencial es súper importante, crear piña, aportar cada uno su granito de arena en proyectos como Canal Red, y yo creo que el hecho de que se autofinancie por los suscriptores es súper importante a la hora de crear contenido, porque si no vamos a estar en las mismas de los medios que son controlados por ricos y porque el que pone la pasta, y si la gente es la que pone la pasta, pues manda a la gente, ¿no? Eso es lo primero, apoyar cada uno lo que pueda a nivel económico, en lo presencial, estar en los partidos políticos, a poner carteles, a crear piñas, y después a nivel de redes, pues habíamos presentado un taller que si queréis os lo presentamos ahora o lo presentamos después, algunas tácticas que yo creo que pueden ser útiles, también participar en redes. O sea, el hecho de participar en redes también es importante, porque nos ayuda a intentar combatir esta batalla, ¿no? Si tenemos a una persona que es la que despunta, pero si alrededor creas 40 o 50 personas que están en esa batalla, a combatir, a comentar, eso es súper importante también, ¿no? Sí, totalmente. Adelante, Rubén, adelante. ¿Queréis el taller? Sí. ¿Sí queréis? Pues venga, adelante. Pues mira, yo había pensado enfocarnos en Twitter, no sé qué te parece. Lo que tú me digas, sí, bien. A ver, yo creo que aquí hay varios compañeros, Tomás, estoy viendo algunos por allí, que que estamos en Twitter, que estamos en eso, en la creación de Twitter. Y yo creo que muchas veces, si hablamos de Twitter como tal, cómo funciona, la estética es muy importante. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Hay diferentes estilos a la hora de crear tweets. Y yo he traído pues mis dos favoritos, que son Fonsi y Gema, que tienen estilos diferentes a la hora de generar contenido, ¿no? O sea que si alguno de aquí utiliza Twitter y escribe y tal, a mí me ha funcionado mucho no copiar su estilo, pero sí intentar entender qué es lo que funciona, por qué los tweets de Fonsi van bien, ¿no? Y ahí vemos, él utiliza una foto normalmente con muy buena calidad, esa es una de las primeras cosas que hace, utiliza una foto de primera calidad, que se vea bien, y después mensajes concretos y normalmente utiliza muchos números, ¿no? Ayuso se acaba de gastar antes de las elecciones 1 millón de dinero público en arreglar una urbanización de chalés con piscina en Collado Mediano. Punto, algo como una información muy concreta, muy limpia, bien redactada,
sin hashtag, sin arroba, no sé qué, todo eso, olvidadlo, o sea, eso no hace falta que se ponga, se puede mencionar la fuente al final. A nivel de algoritmo, siempre hay un combate. El otro día hubo un debate entre Tamayo y otro creador de contenido en YouTube con el que yo aprendí, que hice un curso que está abierto online, y tenían un debate interno entre utilizar hashtag o no utilizar hashtag, o términos concretos o términos que puedan ser útiles a la hora de buscarlo. Y realmente no, realmente lo que importa es el contenido y el cómo se crea. Yo creo que ahí sale ganando Tamayo, y aquí vuelvo a lo mismo. Si Fonsi utilizase en este caso como muchos hashtags, muchos arrobas, afearía el texto. Y tenemos que tener en cuenta que cuando nos leen las personas tenemos milésimas de segundo para ganar su atención. O sea, no tenemos más porque hay mucha gente que escribe, ¿no? Entonces Fonsi ha utilizado esta mecánica de foto, texto concreto, sin hashtag, sin arroba y con un mensaje potente, ¿no? Aquí hace como confronta, ¿no?, la realidad del 1.000.000 de euros con la realidad de la cañada real. O sea, un mensaje potente de rabia y lo escribe de esa forma. Y después tenemos el formato de Gema, que Gema no utiliza normalmente imágenes, y ella, el texto es bastante corto y bueno, Gema tiene dinamita en los dedos. O sea, fijaos, este lo puso en plena pandemia y dice: si por el coronavirus arrasamos supermercados, nos confinamos en casa y se cierran ciudades y hasta países, ¿qué no haríamos si cayesen bombas o no tuviésemos para comer? Subir una patera, saltar una valla, y este creo que es uno de los tweets que más repercusión ha tenido. Pero fijaos en el porqué, ¿no? Es en la estructura, en la estética, en el cómo lo escribe y sin mucha parafernalia, ¿no? Aparte de eso, también crear comunidad entre nosotros. Una cosa que yo he visto que estabais haciendo mucho es esto del "soy de Podemos", que sigo, ¿no? Había como una campaña. Pues esto es importante porque generas contenido y generas algoritmos. O sea, a la hora de posicionar ciertos tweets, a la hora de posicionar cierto contenido, puede ayudar a que haya una comunidad detrás, ¿no? Y después, bueno, yo soy el más amarillo de todos. Yo soy... intento resaltar mucho, pues, este formato me he ido utilizando mucho. Al final es mucho ensayo y error, tanto en Twitter como a la hora de crear contenido. Es ir probando hasta que algún tipo de contenido vaya saliendo. A mí esto de utilizarlo de última noticia, última hora, tal, es como algo muy wow, sentido de espectáculo, ¿no? Sentido de importancia, funciona. Pero es que tenemos que jugar con esa. O sea, no nos queda otra, tenemos que poner encima de la mesa todas las herramientas que tenemos en todas las redes sociales para que nuestro mensaje llegue. Si yo tengo que poner una bola roja y poner noticias y Alejandra haciendo tal, lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer porque ellos van a estar constantemente diciéndonos que si la ley solo sigue así, o con cualquier otro tipo de manipulación de la información, ¿no? Entonces yo os animo a que, pues eso, busquéis un formato, busquéis un referente, si estamos hablando de Twitter, e intentéis adaptar ese contenido, ese formato, esa estética al mensaje que queréis trasladar, al mensaje que queréis dar, ¿no? Eso hablando de Twitter. Si queréis, después hacemos alguna prueba. Bueno, espera, Rubén, ¿y qué consejo me das a mí en Twitter? No sé, he visto para tener más visualizaciones, no sé, como lideresa, a veces me sale dar hostias, me sale dar hostias, no puedo hacerlo, lo tengo que controlar. Digo, no sé, tengo envidia de Gema, de Rubén, que dicen lo que quieren, tengo muchísima envidia. Entonces, ¿qué consejo me das a mí? Rubén, dime, ¿algún consejo? Yo lo mismo, hombre, menos dar hostia, que ahí nos podremos unir los dos y repartir unas cuantas. Pues eso, es muy importante. Yo, por ejemplo, de líderes políticos, uno que me gusta muchísimo escribiendo es Rufián. Gabriel Rufián, aparte de ser un buen orador, escribe muy bien, o sea, entiende, se maneja, se desenvuelve muy bien en Twitter, y de hecho Rufián lo encajaría en este formato, en el formato Gema, concreto, sin muchas imágenes, con un mensaje muy ácido, porque Rufián más ácido no puede ser,
pero adaptar como que cada uno adapte su estilo y su forma de crear el mensaje a diferentes formatos, porque son los que funcionan. Pablo, Iglesias también tiene, o sea, sabe bien cómo desarrollarse. Ahora, será ahora, porque antes se controlaba, era muy sutil y ahora está desatado, Así lo queremos, así, desatado. Bueno, ¿alguna pregunta o qué? Hola. Buenas tardes a todos y gracias por esta oración. Yo quería hacerte varias preguntas, concretamente tres, ¿vale? En principio, yo que soy del cuaternario tecnológico, no me manejo mucho en estos temas, pero sí que voy siguiéndote habitualmente. ¿Cuál crees tú que es la mejor opción a nivel de información, o cuál es la red más importante para, digamos, recibir contenido? ¿Vale? ¿Y cuál es, digamos, el medio de difusión, redes o radio? ¿Vale? Y en tercer lugar, es muy ilustrativo el ejemplo que has puesto del marco. Ese marco blanco con un fondo que no tiene y no tiene forma. Sí, la forma sí que la tiene porque es rectangular o cuadrada o circular. Pero ¿tú crees que hay un premarco, un marco y un postmarco? ¿Nos estamos convirtiendo en marcos 3D? A nivel informático, vamos, a nivel de información, más que informático. ¿Me entiendes? Sí. O sea, en vez de que estamos girando el marco, nos están dando un postmarco o un premarco. O sea, si tenemos un fondo y no tenemos forma, no sabemos dónde estamos. ¿Me explico? Sí. O sea, cuando hay un marco, tú tienes que poner alguna imagen que contraste con ese fondo para tú poder ver una imagen. Pero como no tenemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salirnos de ese marco o cruzar el marco? Es para los dos, ¿no? Sí, bueno. Tú, esas dudas, ¿no? que tienes más experiencia, A ver, con respecto a lo del marco, realmente lo que yo quería expresar con eso es que cada marco es un momento histórico. O sea, en la guerra civil había un marco, un momento concreto, y siempre va a haber gente o un grupo o con intereses que tira hacia la derecha, es decir, que vaya hacia la reacción o hacia mantener al menos el status quo, y siempre va a haber gente que quiera transformar, girar ese marco, que avance ese marco por la izquierda. Que el marco avance o retroceda va a depender de la correlación de fuerzas, de quién tiene más fuerza para tirar hacia la izquierda o hacia la derecha. De ahí la importancia de que la opinión pública va a girar, o sea, va a ir de un lado hacia otro dependiendo de cómo seamos capaces de influir en esa opinión pública, ¿no? Y ellos tienen ahora mismo pues todos los medios, o sea, tienen todas las cadenas de televisión. Lo que tú has dicho antes, ¿qué red es la mejor? Pues depende, porque cada red tiene, va por edades, incluso, ¿no? Lo que has dicho antes con el tema de las edades. Facebook es una red que, pues, donde hay una media de edad entre unos 40, 50, TikTok es mucho más joven, YouTube es algo entre medio, pero va a depender de cómo creas el contenido, o sea, dentro de esa red, porque hay gente que solo se busca información a través de TikTok, mis primos, que tienen 15 años, hay gente que solo escucha radio. Yo creo que hay que intentar estar en el mayor número de medios posible, pero va a ser complicado influir en la radio por lo que hemos dicho antes, porque al final los que acaparan la radio son los que tienen pasta, y de la misma forma la televisión. Yo abogo por autoorganizarnos, a intentar autoorganizarnos, sabiendo que va a ser muy complicado plantear la batalla junto con el poder, porque es lo que está pasando. Ana Rosa, Ferrera,
grisos. Entrar ahí va a ser muy complicado. Yo creo que es un acierto tremendo esto de Canal Red, porque por primera vez nos autoorganizamos, tenemos algo de poder mediático. No sé si he respondido o me he quedado raro. Yo quería, contestando un poco a lo que dice el doctor, si usted estaba antes, me colaba. Bueno, No, y luego se... es porque viene a cuento. Bueno, para los que entran en Twitter, yo soy Perceval Tebas, no la chica la que está allí, a que les está Gabriel. Quiero ver a todos los tuiteros, a todos mis tuiteros, quiero Mi cara en Twitter conocer. está Por Gabriel, favor, y quien me quiera llamo- que se presente. La cara que le tengo es Italo Gabriel, no es Perceval Tebas, pero yo soy él. Te adoro. Quiero decir una cosa muy importante. Compañero, no te escuchamos. No te escucho el nombre. Ven aquí, coges el micro. ¿Me puedo poner de pie aquí? Perceval Tebas. Claro. A ver. Sí, ¿pasa de compa primero o te paso María José? Bueno, tú no me oyes, pero ella me oye. Perceval Tebas. Perceval Tebas. Hay que aprender del enemigo. Vox, la manera que tiene de extenderse. Yo te sigo también, creo. Yo también te sigo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? La manera que tiene Vox de extenderse está muy bien pensada, porque los que mandan en Vox no son los que vemos. Ellos utilizan primero las redes como Twitter, ahora también están metiéndose en TikTok, como manera de extender la mancha. Y después, y eso es muy importante, y creo que Podemos debería aprender, importa mucho la red directa, persona-persona. Utilizan muchísimo WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp de gente del gimnasio, de gente que se va a hacer tiro olímpico por ahí, que todos los grupos que se va de caza, todo ese grupo de gente que son gente conocida y que conocen las caras, se dedican sistemáticamente a machacarse. Lo digo porque yo no estoy en el Partido Popular, porque siempre he sido un rojo, pero todas mis posibilidades de oportunidad en esta vida han sido estar en la derecha. Y una gran parte de mis amistades están metidos en la URSS, una gran parte de mis... Por eso no doy la cara. Una parte importante de mis amistades son gente de negocios. Yo he llevado en coche a Vicente Boluda. Quiero decir que... Ay, madre mía. Ay, madre mía. Esta gente sí que funciona así y nosotros no. Nosotros en el nivel de Twitter ya nos quedamos un poco perdidos. No hacemos red, además es que tenemos mucho miedo. Yo también lo tengo. O sea, yo ahora, gracias a Dios, estoy desempleado, pero yo cuando empecé en las redes no podía ser Arturo Blasco porque, lamentándolo muchísimo, mi jefe me había pegado una patada en el culo, no me voy a quedar sin empleo. ¿Vale? Yo tengo un perfil de Facebook perfectamente visible, donde están mi persona, mis amigos más allegados y demás, y luego tengo el zorro enmascarado, que es el Perceval Tebas de las redes. Por cierto, que las que tenéis problemas para coordinar, podéis tener también una doble personalidad. Nadie, yo los secretos lo voy a guardar. Sí, sí. Y si me digo, Mientras lo sepas tú sola, no pasa nada. Eso es muy importante, me parece a mí. Y luego, otra cuestión es el tema de las edades. Es imprescindible tener en cuenta. Yo he criticado muchísimo a Podemos, yo no soy podemita, os voto y esas cosas, pero estoy bastante lejos, ¿no? Ideológicamente de lo que soy. Me parece que sois una de las válvulas de escape del sistema. Y que por ahí a lo mejor nos podemos escapar a algunos, ¿no? Pero al final estamos también dentro del marco, O sea, yo también. Una cosa muy importante es el tema de las edades. Porque parte del control, los que hayáis leído a Foucault ya lo sabéis, va sobre este tipo de esquemas de pequeños de micropoderes y que se transmiten a través del grupo de iguales. Por eso es tan importante lo del WhatsApp. Y por eso es tan importante tener en cuenta a la gente de distintas edades por dónde se mueve.
Y como grupo de partido que sois, tenéis que asignar a personas concretas con capacidad de penetración en ese grupo la misión de que lo hagan. Porque si no, cuando se acabó la edad de oro del cariño con Ferreras, que fue la que realmente hizo subir a Podemos como fue, porque yo vivía en el extranjero en aquella época, no veía La Sexta, solo cuando venía a mi casa me parecía una cosa extrañísima, un tío al lado de la cara de la República y diciendo chorradas. No lo entendía, ¿no? Pero yo no seguía aquello. Yo me informaba por el país y por la SER. Yo ni sabía que existía Podemos cuando estuvo a punto de ganar las elecciones europeas. O sea, yo no sabía que existía Podemos. El país, la SER, sistemáticamente eclipsaban eso. Y esto, es decir, ese tipo de cosas hay que ser profundamente conscientes. Bueno, yo creo que ya da bastante el rollo sobre el tema, pero creo que como partido tenéis, y gracias a Dios bueno, a Pablo que ha abierto el canal Red, una cosa que no estoy tan de acuerdo es que su imagen debería haber quedado un poco más atrás, porque ese quemado de imagen que tenía ya y que lleva desde casa y ese estigma está contagiando al canal. Lo siento muchísimo, es una cosa que la puedes decir. Está bien, sí, que sean sinceros. No, me parece uno de los grandes errores yo por supuesto hago las que hace falta, pero me parece uno de los errores es ese. Pero lo más importante, lo que yo querría que quedara aquí, para vosotros, porque me parece que vuestra lucha es mía también, desde muchos puntos de vista. O sea, yo estaba en Carrero, cuando el Parque Alcosa, estaban los que más me conocen, si hay alguno de Nazaret aquí, yo estaba todo con Maite Biosca. Mi lucha viene de lejos, luego me tuve que largar porque el señor Cotino se quedó con todos los servicios sociales, nos hizo la gran putada, y empezamos a acabar sus propios cómicos y nada, entonces lo más importante que os tiene que dar claro es que la estrategia comunicativa es más que estrategia, es la vida del partido. ¿Qué trabajo tenía Pablo Iglesias Pose? Era impresor, ¿no? No hubiera existido el PSOE si ese señor no se hubiera dedicado a hacer panfletos. Pues hay que inventar desde vosotros, que sois más inteligentes que yo y juntos infinitamente más, hay que inventar el nuevo panfleto impresor. Hay que volver a la vietnamita por las redes. Y eso es lo que hay que hacer ahora mismo, ser muy imaginativos. Y no solo por los canales tradicionales, que son los que nos imponen el marco. Queremos romper el marco, hay que hacer el ciclostil moderno, hay que inventarse, no sé cómo, que yo no lo sé, si lo quiera yo lo haría. Gracias, compañero. Aquí en Valencia Ciudad sí que tenemos un chat de WhatsApp que no es oficial, que nos pasamos bromas y demás, porque sabemos que la batalla se da mucho pues, con los compañeros del gimnasio, con los compañeros del club de algo. Pero hay que abrir el chat de WhatsApp, hay que dejar de cortarse. Soy un rojo, me conocéis, pues vosotros sois mis amigos y os lo cuento. Y si queréis serlo también os querré más. Adelante, gracias. Buenas tardes, Rubén, encantado de conocerte. Yo no quería intervenir, ni tenía pensado intervenir esta tarde, pero vamos a ver, por lo que yo me preocupo en esta línea de trabajo social, es interesante que pedirte un consejo, porque yo soy presidente de la Asociación de Vecinos de Fuensanta. Entonces, por ejemplo, yo soy la célula política más pequeña que existe en España. Pero tengo los mismos problemas que tenéis vosotros. Además, son problemas muy, digamos, muy cercanos a ciudadanos, porque yo me preocupo de la limpieza del barrio, de los jardines, de que esté bien podado, de que no haya, en fin, que se pueda crear una vida social dentro de un barrio que sea agradable y armónico, ¿no? Entonces, me cuesta mucho trabajo hacer captación de socios para mi asociación. Entonces, por eso, mi hermano por los problemas vuestros. Me estaba pensando en las redes, que por eso ha sido mi presencia hoy aquí, y estaba pensando en TikTok.
O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso. Cuando yo quiero realizar una mejora en un parque de mi barrio. Entonces, es hacer como iniciación un vídeo explicando que vamos a iniciar, pedir al ayuntamiento la mejora de ese parque. Luego, cuando se ha finalizado, haya tardado un año, haya tardado dos, pues hacer el mismo vídeo como que ya se ha arreglado. Y contar un poco lo que nos ha costado. Entonces, claro, yo lo que espero ahí es conseguir que todos los del barrio, si ven el vídeo, pues que estén conmigo, ¿no? Ese es el consejo que te pido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Quería añadir una cosa. ¿Sabes? El barrio de La Pechina han creado un TikTok allí, una cuenta del barrio de La Pechina. ¿Sabéis? Que han construido una supermanzana que han hecho ahí, con 420 apartamentos que han quitado en la supermanzana, en esa zona, y han creado un TikTok. Y ha sido un éxito, ha sido un éxito. A mí me sale el TikTok y digo, hombre, es un TikTok denunciando la situación. Y eso es una forma de batallar también. Rubén, te dejo a ti. Es que yo creo que los problemas, por ejemplo, que se explicaba antes, ese cuadro que hay que pintarlo con algo, es que es muy importante el llegar al ciudadano con sus problemas primarios, de primero. Que ese ciudadano le cuesta, es que hasta le cuesta venir a mi asociación a colaborar, a participar con las mejoras de su barrio. Fíjate, si a mí me está costando eso, ¿qué nos va a costar a vosotros? Que todavía les estoy pidiendo algo que ellos todavía menos ven, ¿no? Entonces, claro, por eso estoy acudiendo al consejo tuyo, a ver si el TikTok, yo creo que dándole a la gente esos vídeos. Pero claro, si ellos se inician y les gusta, pues por ahí tenemos un camino que podemos enlazar todo tipo de intereses. Porque en la asociación de vecinos nos encargamos prácticamente de todas las competencias del ayuntamiento. O sea, fíjate, yo todas las competencias del ayuntamiento las tengo en mi mano y las lucho en mi barrio. Entonces, políticamente también podemos ser una célula muy importante, porque dentro de un distrito no somos un círculo, somos 7, 8 o 10 asociaciones, que si se pudiese conseguir que esas asociaciones trabajasen en una línea, en una sintonía que a nosotros nos viniese bien, sería muy importante. Sí, yo ya te digo, lo que decía un poco antes, es una idea estupenda, hay que empezar. O sea, yo creo que eso puede ser un iniciar, comprobar, creando vídeos, con lo mismo que hemos estado viendo antes, buscar referentes. O sea, entrar en TikTok, ver cosas parecidas que te puedan gustar y decir, por aquí vamos a ir. Pero bueno, si estás diciendo que son varias asociaciones, que hay bastante gente, eso se puede charlar, se puede hablar, se pueden poner puestas en común y si queréis, pues un día lo podemos incluso ver, ¿sabes? O sea, no es un problema. ¿Tú conoces lo que es una asociación de vecinos? Poco, o sea, ¿Y cómo puede ser que con lo que tú llevas conoces poco una asociación? O sea, yo he estado en asamblea, pero no he llevado una asamblea, no he llevado a Es el primero en redes sociales, ¿vale? No es una cosa que sea de redes sociales, pero en política, en sociales, la asociación de vecinos es la primera estación antes de llegar al ayuntamiento. A ver, el ciudadano está la asociación de vecinos y el ayuntamiento. Hay más por el medio. Está claro. O sea, tiene que haber una conexión, tiene que haber una conexión entre asamblea, partidos, sindicatos. Yo, por ejemplo, estoy en sindicato. La compañera... Hay colectivos que no hacemos debate con paz. ellos se dedican a una... Sí, primero vaya Y después usted. Vale. Seguimos. ¿Tú querías hablar? Sí, o sea, levántate que te oigan los de atrás. Sí, soy María José del Círculo de Algiros. Hola María José. Quiero decirte, Rubén, que cuando has contado tu historia personal yo me he visto muy reflejada. Yo vengo de Andalucía también, muerta de
de hambre, si no, no hubiese venido. Y lo que tú has contado, yo lo he vivido exactamente igual, pero 50 años antes. Y me hace pensar, no ha cambiado nada entonces. No ha cambiado nada en realidad. Yo mi conciencia política la tengo de ver en mi pueblo pequeño, en la Andalucía profunda, las injusticias, la explotación, los hombres en la plaza esperando a ver, tú ve a trabajar, tú también, tú no, vete, de ir a pedir fiado a la tienda, etcétera, etcétera. En realidad, ¿qué ha cambiado? Muy poco, muy poco. Y a pesar de tener conciencia política, nunca he militado en un partido, no sé por qué. Nunca me había convencido, no sé por qué, aunque yo adoro a Julio Anguita, por supuesto, y siempre he votado al PC y a Izquierda Unida. ¿A quién coño voy a votar? Pero ahora, después de nacer Podemos, yo estaba también en el extranjero y tampoco sabía, trabajando, porque también he trabajado 15 años, he ido a temporadas a trabajar en el extranjero, y tampoco sabía mucho del nacimiento de Podemos. Me sonaba, pero no sabía bien. Sin embargo, cuando me vengo de aquí definitivamente y veo y me interesa el tema, digo, hostia, este es mi partido. ¿Por qué? Porque no es el partido heredero del pasado, de ese pasado y tan presente también, tan ruin, tan triste. No somos herederos, Podemos no es heredero del pasado, no es el de la gente, de los diputados con el pelo engobinado y las putas corbatas. Cuando se presenta en el Parlamento una señora para dar de mamar a su niño, o uno con rastas, el otro con pantalones vaqueros. ¡Ostras! Este es el pueblo, y aquí es donde hay que estar. Y cuando la gente me dice, ay, a mí no hay ningún partido que me representa. ¿Cómo que no hay ningún partido que te representa? ¿Eso es lo que tú te crees? ¡Claro que lo hay! Que aunque tú no quieras, tienes un partido que te representa. Y ese partido es el que ha nacido del pueblo y para el pueblo, en las plazas. La gente que... Escúchame, ¿te vas a grabar un vídeo diciendo todo esto? Y lo vamos a poner en TikTok, ¿eh? Todo esto, pero ya es que es un vídeo, Pilar, pero es que si yo ahora ya no sabría decir lo mismo, porque como me sale del corazón... El alma te sale. La gente que no escribe y no es tan inteligente, porque yo cuando entré en Twitter dije, ostras, aquí hay muchísima inteligencia y muchísimo valor humano. Exacto. Me pareció pero si lo estás diciendo genial, muy bien. Pero la gente que no escribe, que solo da like y digamos, difunde la palabra, esa gente también tiene valor, ¿no? Claro. Vale. Somos las hormiguitas. Y ahora, siempre con los likes, todo viene por el hay que dar like, hay que mover. Se diga lo que se diga, aunque sean chuminas de verano, hay que mover. Y hay que dar like, hay que dar retweet. Y esparcir y difundir. Sí, María José, pero lo que no quiero es solo like. No solo eso. Hay que crear contenidos también. Sí, bueno, también. Interesante es crearlos, por supuesto. Bueno. Nada, piénsatelo. Teníamos también a la compañera, gracias. Sí, claro. Hola. A los tuiteros, perdona compañera. Compañera, perdona, que a los tuiteros que hay aquí, tan famosos y tan importantes como los dos que Ya se han desvelado. ya se han desvelado, yo quiero conocer a la agresiva. Yo creo que hoy no ha venido. Aquí hay algún tuitero famoso. Bueno. ¿Has dicho Tomás? ¿Es Tomás Casa? Sí. Ostras, ¿dónde está? Ah, Tomás. Bueno, vamos a acabar la charla y luego nos besamos. Y luego que se Son magníficos y es una pasada este encuentro, todo hay que decirlo. Es importante el Twitter, pero también es importante lo personal, dar la mano, abrazarse, besarse, conocerse, comprometerse, porque las redes sociales es una maravilla. Conocer
que lo que ha dicho el compañero antes tiene mucha razón. Es decir, yo a lo mejor no puedo entender mucho lo que es una asamblea de vecinos, pero quizás puedo entender cómo funciona la estrategia mediática y nos podemos conversar, nos podemos entender. Eso, yo creo que esa tiene que ser la estrategia de la izquierda. Sindicatos, asambleas de vecinos, gente en redes, activistas mediáticos y partidos, tenemos que ir todos a una estrategia común. Yo creo que eso va a ser vital si queremos llegar a algún lado. Eso, claro, tiene que haber sintonía. Cada uno que aporte su conocimiento en lo que puede, ¿no? Si ella se presenta, pues nosotros vamos con ella. Que ella va a las asambleas para comprender cuál es la realidad, pues de eso se trata. Y yo lanzo un mensaje, si no vamos por ahí, no vamos a poder conseguir nada. ¿Queréis decir algo más? Se me ha ido. Le he dejado ahí un folio y un boli, pues sí. No, teníamos hasta... Yo estoy flipando de ponerle cara a los tuiteros que estáis aquí. Estoy súper contenta, Tomás Casas. ¿Eres tú? No sé. Pero que mal. No agresiva. Quiero saber si está aquí, no agresiva. No ha venido. No está. Vale, no está. ¿Tú la conoces, Hugo? ¿Eres tú, Hugo? ¿Eres tú? La conoce también Rubén. Yo también la conozco. A ver, Muy emotivo esto, Oye. otra cosa también con respecto a la cultura de los likes, es importantísimo no centrarnos solo en las redes. O sea, las redes tienen que ser un vehículo para meter a la gente en la calle. O sea, la función es que esto, si conseguimos que haya un poder mediático considerable, es que la realidad esté como en Francia, que la gente esté en la calle peleando por la sanidad pública, por un techo. Yo siempre digo, un pie en las redes y un pie en las calles, de la misma forma que tiene que haber un pie en las instituciones y un pie en las calles. Sin esto no se consigue nada. Yo creo que la manifestación que ha habido hace poquito en Andalucía por la sanidad pública, eso ha sido una estrategia de coordinación en la que, por ejemplo, Gema ha participado. Hemos participado con partidos políticos, con sindicatos y hemos intentado entre todos crear una estrategia y al final, pues oye, más de 100.000 personas han estado en la calle. De eso se trata. Sí, que hagan ya. La compañera que ya... Bueno, pues digo otra vez. Soy Katy Ramos. Hola. La técnica Ramos. Yo quería preguntar, no sé qué cosa, pero bueno, con respecto a esto de la comunicación, una de las cosas que a mí me deja algo perpleja es hasta qué punto no podemos desvelar, por ejemplo, la ley es solo sí es sí, porque el PSOE nos ha hecho lo que nos ha hecho y no poder decir y explicar que digan dónde está el fallo. Porque a mí cuando la gente viene y me dice, tía, yo soy de Podemos, yo soy muy de izquierda, pero eso de que suelten a la calle, y yo le digo, eso es falta de cultura política. No solo tienes que ser de izquierdas, tienes que preguntarte qué es lo que pasa. Y cuando alguien me viene toda encarada, me dice, oye, es que lo del sí es una mierda. Digo, vale, dime en qué punto de la ley y en qué artículo te parece que es una mierda. Porque que yo sepa, ni tú ni yo no lo hemos leído. Luego entonces, yo lo que veo un poco también, hablando de comunicaciones, es que Podemos tenía que explicar mejor, porque lo de Irene Montero ha quedado disperso. Yo me he sentido muy mal. Y he atacado, o sea, la estrategia mía me ha servido porque mucha gente se ha echado para atrás y ha dicho, hostia, pues es verdad, y yo qué sé. Tú me estás diciendo lo que oyes en la tele. No, explícame por qué estás cabreada. Yo no te puedo decir dónde falla la ley, tú a mí tampoco. Por lo cual, tendremos que enterarnos. Un modo de enterarnos es que nuestros políticos nos lo expliquen. Yo he echado de menos que Irene Montero y todo el equipo de Igualdad dijeran la traición que ha sido la del PSOE. ¿Dónde nos han traicionado? Porque, oye, si la buena la ley y resulta que va a ir para adelante y cuando vienen las elecciones y mucha gente de la derecha se ha agarrado ahí para decir que somos unos metemierdas, porque vamos, han puesto a la Montero como que le importan a las mujeres tres pamplinas. ¿Dónde hemos fallado?
¿Por qué no se ha explicado? ¿Por qué no se ha dicho, oye, mirad, esto está bien? Una de las que nos explicó, y Montero también lo ha dicho, lo ha recalcado, es esta que era jueza de Canarias, ¿cómo se llama? Vicky Rosell. Ha dicho que la interpretación, además, esto es tan antiguo como echa la ley, echa la trampa. Bien. Hay canallas que usan incluso violadores y asesinos, porque no se les puede llamar de otra manera, en tal de ganar votos, por un puñado de votos. Con lo cual, ahí hemos fallado, a mi modo de ver, a lo mejor no. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos salido y hemos dicho, señores del PSOE, esto y esto es así? Y lo que ustedes dicen es mentira. Porque hoy hemos quedado, y yo creo que eso nos va a costar de votos, el no haber dicho por qué. No es del todo verdad, que no sé. Lo que pasa es que no ha llegado. No ha llegado, pero... Ese es el problema. Se ha dicho muy bien. Muy bien. ¿Dónde? ¿Cómo? No hacemos debate. Quería, creo que Pilar, contestar la... ¿Os habéis dado cuenta que ya no se habla de la ley solo si es sí? Ya no se habla. Revisad la prensa estos últimos días y ya no se habla. Es raro, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad. Lo ha explicado Lorena muy bien, lo del marco. Lo ha explicado muy bien. Es una ofensiva contra los avances feministas focalizados en una persona, en una mujer, que es Irene Montero. Podemos tiene un perfil muy bueno de fuerza ahora mismo a nivel estatal y es Irene Montero y Irene Velada, las dos son la cara de este perfil. Y pasó lo mismo con Pablo en su momento, con Pablo Iglesias. Y aparte hablando de la ley, bueno, se ha creado gobierno en España y creo, compañero, que lo ha explicado Irene muchas veces, cuando le han dado protagonismo lo ha explicado, que la interpretación de los jueces desde una visión patriarcal no ha sido la correcta, pero es que no podemos controlar los titulares, los medios de comunicación. Nosotros alucinamos con lo que ponen las provincias, el Levante, y eso no lo podemos controlar. Hablamos de, han liberado a violadores. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, los fiscales dicen que esto no es así, que no se pueden rebajar las penas. Pero eso no lo sacan en portada. Es lo mismo, bueno, es una batalla cultural, la que tú has dicho, y somos la resistencia, lo has explicado muy bien. Entonces, por eso necesitamos movilizarnos. Por ejemplo, ¿os acordáis de un verano, me acuerdo, hace 2 años? Que hablaban de una invasión de inmigrantes, había un titular en Antena 3, unos titulares hablan de invasión, realmente los datos eran los mismos de siempre, que vienen personas migrantes en patera y decían, están ocupando las casas. Realmente es que son detalles de las noticias que sacan en portada, en titulares, están haciendo relato. Y mandan al final los medios de comunicación, lo podemos ver con esto, y dirigen también la política parlamentaria, incluso se debate sobre esto. Entonces, ¿cómo podemos frenar esto? Pues esa es la pregunta. Las Por redes. resistencia. Teníamos también, gracias Pilar, a otro compa, no sé si es tuitero famoso, se quiere identificar. Adelante. Ahora, yo voy a hablar, yo soy músico de orquesta, he trabajado desde hace 5 o 6 años, estudié un máster en Alemania, en varias orquestas sinfónicas, tengo un par de másters, pero no llevo a 1.000 euros a las 1.000 euros. Y bueno, quería hacer una propuesta enlazando con el tema de la vivienda, ¿no? Porque uno de los problemas que hay es el tema de los Airbnb, ¿no? Que gente que tiene muchísimos pisos, compra y especula a lo bestia, ¿no? Y después la gente más vulnerable no se puede o alquilar o comprar una casa. Vale. Yo soy muy freelance. Yo a veces, digo con mis padres aquí al lado, pero a veces tengo que ir a Alicante porque me llaman de la orquesta. Y tengo que quedarme allí. Entonces, ojalá existiera una plataforma alternativa al Airbnb donde yo me pueda alojar y me resulte más barato, pero aparte no vaya a una casa donde el propietario es un especulador que gana muchísimo dinero, sino que sea una casa donde sí, a mí me cueste barato, pero también quien gane sea una persona vulnerable y tenga una alternativa de ingresos
Aparte porque si no, pues no me gusta darle mi dinero a una persona que gana dinero sin trabajar y que vive del cuento, que eso es lo que son los especuladores inmobiliarios. Y quiero una alternativa en ese sentido. Y estaría bien que se consiguiera eso de alguna manera. Bueno, me gusta la propuesta. Muy bien. Me gustaría pues, compartir nuestra situación laboral. Yo llevo casi 50 oposiciones de orquesta, 50, y bueno, estoy contento de sobrevivir dentro de mi ámbito laboral. Soy un superviviente, pero llega un punto que, bueno, esta mañana estaba hablando con un chaval que es trompetista en la Orquesta de Barcelona y ha estado 2 veces en la final y trabaja mucho tiempo y no le dan una plaza fija. Y hay gente que ha ido a juzgados y ha conseguido después de trabajar 3 años tener una plaza fija. Pero hay gente que no lo consigue. Y claro, estar así haciendo posiciones hasta los 40. Yo conozco a gente pues eso, que llega hasta los 40 y yo no tiene esta vida laboral. Y quería compartir. Pues gracias. Quedaba un compañero también. Una cosa. Vamos a ver cómo te lo planteo. Y a mí se me ocurre, ¿a ti te queda tiempo para leer? Me imagino que sí, ¿no? Es decir, posiblemente te quede. Lo que quiero decir es que es posible que las redes sociales, el manejo de las redes sociales, la interacción tan agresiva con las redes sociales nos esté quitando tiempo para leer, para formarnos, para reunirnos con compañeros y comentar las lecturas. Lo digo porque en realidad las redes sociales, todo el tema tecnológico, más que unirnos quizás nos está disgregando, ¿no? Es posible, ¿no? Es una buena herramienta, es lo que hablábamos antes, como es posible que estemos entrando o que nos lleve o que nos arrastre un activismo tecnológico y no al activismo real de la calle, ¿no? Que es al fin y al cabo donde se consigue el pensamiento hegemónico, ahí en la calle, ¿no? Pero en fin, a lo que iba antes, ¿no? Es decir, ¿de qué manera podemos evitar que las redes sociales nos disgreguen, nos individualicen, nos alejen del contacto diario y de la formación individual, tranquila, de compañía? Y quería preguntarte qué experiencia tienes tú en ese sentido, ¿no? Si a ti te queda tiempo para leer, para escribir tranquilamente y en distancia, ¿no? Eso era. Gracias. Pues, a ver, yo creo que sí, que tenemos que estar en las redes, pero ya os digo, sin olvidar lo que decía antes, ¿no? Un pie en las redes y un pie en la calle. O sea, el activismo tiene que estar tanto en las redes, pero debe servir a organizar manifestaciones, a animar a la gente a votar, o sea, a animar a la gente a que vaya a sindicatos, a asambleas de vecinos. Para eso tienen que servir las redes, no quedarnos en esa burbuja que sí que es tóxica. O sea, yo cuando empiezo a hacer contenido en YouTube y empiezo a comprender cómo funciona el algoritmo, yo sabía que en algún momento iba a ser prisionero del algoritmo, es decir, que iba a ser prisionero de mi propia comunidad. Lo que pasa es que construí una jaula a mi medida, es decir, sabía que iba a crear un contenido dentro de una filosofía con la que yo me sintiese cómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay algunos youtubers reaccionarios, por ejemplo, que se han metido en una jaula que no pueden salir. O sea, en la que están en una espiral de odio, creación de contenido antifeminista, y cuando intentan salir de ahí, su comunidad los vuelve a traer, los señala. No, de aquí no te sales, tú has creado todo esto y ahora sigue. Y entonces cuando hubo uno, no voy a decir su nombre porque no me interesa, escribió un tuit sobre esto y dijo: no puedo creer que mi comunidad haga este tipo de comentarios. Digo, cabrón, si es lo que has estado alimentando, el monstruo que has alimentado tú es este. Esa es la diferencia entre tú y yo, que tu monstruo tiene esta forma y el mío tiene una forma completamente diferente. Es verdad que hay una toxicidad tremenda en los algoritmos y en la creación de contenido, pero es que esta es la realidad que tenemos. O
sea, esto es lo que enfrentamos a medios tradicionales, nuevos medios, pero seguimos con el problema de la propiedad, del control de la propiedad privada de estos medios de comunicación. O sea, tenemos que adaptarnos, y adaptarnos implica llevar una filosofía de conversación dentro de las redes. Con eso de un pie en las redes, un pie en la calle, ya te digo, hace pocos días 120.000 personas en la calle. Yo creo que tenemos que ir por ahí. No sé si queda alguna y tiempo pregunta. para leer poco, pero sí, pero leer. Bueno, yo creo que va a estar súper interesante. No da tiempo a taller ni nada, 8:30. Yo me emocioné un montón y con la gente tan tuitera que ha venido. Y tengo que decir también que nosotros hemos hecho desde Podem, cogiendo la línea de lo que comentaba Perceval, tenemos un grupo de difusión para cuando Pilar, que se ha estrenado en TikTok hace poco y está petándolo, pues cuando saca un nuevo vídeo lo movemos a través de ahí. Cuando Podem Valencia saca, y también Podem Autonómico, porque va, ya lo estáis viendo, los autobuses y demás, va de la mano mucho la candidatura autonómica, y es más fácil coger la papeleta de Héctor y coger la papeleta de Pilar a la vez, el día 28M. Y tenemos también dos grupos, norte del río, sur del río, de pegada de carteles. Entonces, en general creo que hay alguna persona que no la tengo ubicada. Si le interesa, me apunta su número de teléfono, a través de Telegram lo hacemos el movimiento, y es eso, cuando tenemos tuit nuevo de Pilar, vídeo nuevo de Pilar, a moverlo a tope para que el algoritmo nos coja y nos dé la importancia que queremos. Ella también es candidata, ¿eh? Mar también es candidata, que siempre habla de pili, pero ella también. Y Hugo también. Muchísimas gracias. Y ahora ya sí, cerramos ya una pasada, Rubén, de acto. Yo la verdad es que creo que ha sido muy útil para todos. Gracias, Rubén. Seguidle, los que no sigáis a Rubén, seguidle, por favor. A ver, yo la última propuesta que quiero hacer es, en un futuro, viendo que tenemos las elecciones delante y viendo que hay un buen grupo, podríamos reunirnos y presentar una estrategia mediática a nivel, pues aquí en Valencia. Todos los que quieran venir, yo vengo, hago el taller gratis, sin problema, nos reunimos y creamos estrategias 2-3 días de cara a las elecciones para echarle una mano al equipo de Podem. Así que si queréis Y esto ha sido todo. Espero no tanto que os haya gustado como que os haya interesado y sobre todo os haya hecho pensar y reflexionar, porque de eso se trata. Como siempre, volveremos la próxima semana, si es posible, hay problemas, el martes, no el lunes es fiesta, volveremos la próxima semana el martes, el día después de San Vicente, con una nueva entrega de A la Bora, el podcast de Podem Valencia. Mientras tanto, y hasta siempre, que seáis muy felices.